Bueno, Dios les bendiga a mis estimados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Es un honor grande para nosotros estar nuevamente para acá, dispuestos para grabar este video y agradeciendo a ustedes de antemano por permitirnos llegar hasta la intimidad de sus hogares. Así es. A la vez bendiciendo también a todas aquellas personas de que tienen a bien ver estos videos. Las bendecimos en el nombre del Señor. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus familias, las bendecimos en todas las áreas. Amén. Y sé que pues la palabra de Dios dice que su palabra no volverá vacía, sino que germinará y hará lo que tenga que hacer. Amén. Así que vamos a hacer una breve oración nuevamente para dar inicio a la meditación mi esposo, va a cantar un coro. Amén. Y para pasar a la meditación de la palabra de Dios. Amén. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, Señor amado, venimos delante de tu presencia una vez más, Dios del cielo poderoso, dándote las gracias, Señor eterno. En esta hora, Señor, gracias por todas tus bendiciones nuevamente, por todos tus favores, Señor, por toda, Señor, tu protección que nos das. Gracias, Señor, gracias. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor, porque no siendo merecedores, Señor, de tanto favor tuyo, de tanta misericordia, de tanta bendición, Señor amado, tú extiendes, Señor, tú amplías tus bendiciones hacia nuestra vida, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias por el aire que respiramos. Gracias por la vida que nos das. Gracias, Señor, porque podemos ver. Señor, porque podemos escuchar, porque podemos hablar, porque podemos movernos, porque podemos caminar. Gracias porque podemos pensar. Gracias, Señor. Gracias porque tú tienes el dominio y el control, Señor, de todas las cosas. Y gracias porque eres tú el que nos guías, que nos ilumina. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, por todos Espíritu tus favores, Santo, gracias. Y en esta hora venimos a suplicarte, Señor, que seas tú tomando el control a través de tu Santo Espíritu. Toma el control de nuestra vida, de nuestro ser total, Señor. Toma el control, Espíritu Santo de Dios. Ahora, por favor, glorifícate de alguna manera, llevando bendición, Señor, a todas aquellas personas, Padre, hermanos, Señor, y amigos que van a escuchar, Señor amado, este video. Gracias, Señor eterno. Gracias por todo lo bueno que tú eres, Señor. Y te pedimos que tomes el control, Espíritu Santo, en esta hora, y bendícenos y respáldanos y pone gracia, Señor, y palabras en nuestros labios, por favor, Señor. Sí, Señor, y que esta palabra, Señor amado, pueda, Señor eterno, causar efecto, Señor, pueda, Señor, ser rema, Padre, en los corazones, Padre, de aquellas personas que verán, Señor, este video. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén y amén. Bueno, en esta hora pasamos al momento del canto que mi esposo va a entonar. Bueno, lo vamos a entonar entre los dos. Amén. Para la gloria del Señor. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, amados amigos. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Pues aquí estamos con mi esposa, agradecidos con Dios porque Él los ha guardado, los ha protegido. Y gracias por esa gran misericordia que sin merecerla, Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Por eso es que no podemos pagarle a Dios con nada. Únicamente lo hacemos, por lo poquito que hacemos, lo hacemos con el corazón, Amén. Con agradecimiento, con gratitud, Amén. Porque Dios es bueno y sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén.
Así es que vamos a cantar este coro para la gloria de Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, sí, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, sí, Señor, gracias. Aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. Puedo descansar, puedo descansar, y a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llega a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, Él me va a ayudar. Estoy confiando, Señor, en ti, sí, Señor, tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, sí, Señor, gracias. Aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. Puedo descansar, puedo descansar, y a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llega a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, Él me va a ayudar. Gloria a Dios. Aleluya. Confiamos que Él siempre nos ayuda. Y bendito sea tu nombre. Aunque seamos débiles, hermanos, pero Cristo los ayuda. Con su ayuda vamos caminando. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios por este Aleluya, hermoso sí, coro, por esa gloria a Dios. hermosa letra de Amén. este coro. Sí, precioso. Porque sabemos que el Señor es nuestro ayudador. Amén, así es. Él es nuestro ayudador. Aunque hay momentos, ¿verdad?, de que hay momentos que podemos sentir que las fuerzas se nos acaban, Sí. pero el Señor es el que nos da las fuerzas. Amén, aleluya. Su palabra dice que Él da las fuerzas al cansado, Sí, y que las multiplica al que no tiene ninguna. amén, gloria a Dios. Muchas veces cuando nos sentimos desfallecer, ahí llega el Señor y extiende su mano Gloria a Dios. hacia nosotros para darnos la fuerza. Amén, así es, aleluya. Así que gracias a nuestro Dios Sí, gracias. por ser tan bueno. Amén, así es. Porque nunca nos deja el Nunca Señor, nos deja el Señor. nunca nos abandona. Gloria a Dios, aleluya. Y es por su grande misericordia. Amén, así es, no porque lo merezcamos, por amor. Sí, porque realmente somos seres imperfectos, seres llenos de tantos errores. Sí, somos polvo nada Pero más. el Señor
Dice su palabra que como el Padre se compadece de los Aleluya, hijos, gloria. se compadece Jehová de los que le temen. Amén, gracias. Porque se acuerda, porque Él conoce nuestra condición. Amén. Y se acuerda de que somos polvo. Polvo nada más. Y Amén. por eso el Señor se compadece de nosotros. Gloria a Dios. Y bueno, y quiero tomar la lectura de la palabra del Señor en esta hora. Aleluya. Y quiero hacerlo en el Salmo 34 y en los versículos 4, 5 y 6. Gloria a Jesús. Y dice así la palabra del Señor, se lee en el nombre del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y dice, este es un salmo de el rey David. Gloria a Dios. El rey David escribió este salmo cuando huía del rey Saúl. Y cuando él iba huyendo del rey Saúl, llegó a otra tierra a donde un rey llamado Aquís. Pero luego dice la palabra de Dios. Amén. Que David, el rey David, tuvo miedo del rey Aquís, tuvo temor. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo temor del rey Aquís, el rey David? Cuando él se había enfrentado a aquel gigante Goliat. Amén. Y se enfrentó él solo. Amén. Únicamente con una honda y 5 piedrecitas que recogió de un arroyo. Amén. Se enfrentó a aquel gigante y le dio muerte. Amén. Pero conocemos la historia de aquel gigante Goliat, de que el ejército de los filisteos tenían puesta la mirada en aquel gigante, en aquel filisteo. Y cuando vieron que el gigante cayó a tierra, que fue derribado y que David le cortó la cabeza, aquel ejército de los filisteos huyeron, porque tenían puesta la mirada en aquel hombre, en aquel paladín. Pero no igual en este caso, porque en este caso cuando David huía del rey Saúl y que llegó a esa tierra donde este rey Aquís, el rey no estaba solo, tenía un ejército con él. Y acordémonos que David también, cuando se enfrentó al filisteo, también estaba el ejército de Israel frente a la batalla. O sea, de que si los filisteos se hubiesen levantado contra David, el ejército de Israel hubieran peleado, hubieran luchado contra el ejército de los filisteos, porque ya su jefe, que podemos decir el gigante, había sido muerto, en quien ellos tenían la confianza. Pero no fue así, sino que huyeron. Pero como repito, David no estaba solo, porque estaba ahí enfrente de la batalla el ejército de Israel. En cambio, en esta situación, o en este caso, cuando David llegó donde este rey Aquís, él iba con unos poquitos hombres nada más. Y bueno, no iban preparados, ¿verdad?, para una guerra, y por eso es de que David tuvo miedo, tuvo temor de aquel hombre, de aquel rey Aquís, tuvo temor de que le quitara la vida, y por eso él se fingió loco. Dice, si leemos en si leemos en Samuel, si leemos en Samuel capítulo 21, nos vamos a dar cuenta que él fingió ser loco y escribía en las puertas, me imagino que cosas incoherentes,
Y dice la Biblia de que dejaba que cayera su saliva por su barba, que le corriera por su barba, para que aquel rey lo tuviese por loco. Y por eso el rey lo echó, le dijo que se fuera. Y así fue como la vida del rey David fue guardada. Dios lo guardó y no permitió que aquel rey le quitara la vida. Cuando él iba huyendo del rey Saúl. Y por esa razón David escribe este salmo que dice la protección divina. Es el subtítulo del Salmo 34 que dice la protección divina. Y leemos, como decía, ¿verdad? En el capítulo 34, en los versículos 4, 5 y 6. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Gloria a Dios. Los que miraron a él fueron alumbrados. Amén. Y sus rostros no fueron avergonzados. Gloria a Jesús. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Gloria a y Dios. lo libró de todas sus angustias. Bendito Jesús. Acá David escribió este salmo recordando la protección que Dios le había dado. Amén. Que no permitió que muriera, Sí. ni por las manos del rey Saúl, ni por las manos de este rey Aquís, sino que su vida fue guardada Gloria a Dios. en las manos de Dios. Amén. Y por eso en gratitud él hace memoria de esa angustia que vivió. Sí. Y Dios le respondió. Amén. Dios lo guardó. Gloria a Dios. Y por eso dice, busqué a Jehová y él me oyó. Amén. Y me libró de todos mis temores. Gloria a Dios. Eso es lo que hacemos nosotros como hijos de Dios cuando llega la angustia. Eso es lo que hacemos, clamar a Dios. Amén. Clamar a Dios. Porque sabemos que lo tenemos a Él. Amén. Y no tenemos a quien más clamarle sino a nuestro Dios. Amén. Porque Él oye, Amén. Él responde, Él contesta. Amén, así es. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cómo no fue tan grande el temor de David que se fingió loco? Sí. Se fingió ser loco y yo creo que fue Dios que le iluminó su mente, así es. que él fingiera ser loco para que pudiera salir de ahí, ser librado de las manos de este rey, porque de lo contrario no hubiera salido con vida de ahí. Y luego dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Gloria a Dios. Cuando uno está en angustia, ve todo oscuro, no ve la claridad. Mayormente cuando la angustia es grande, no ve la claridad, sino que solamente oscuridad por la misma angustia que siente en su corazón. Y no era para menos la angustia, me imagino que el rey David ha de haber sentido, porque Saúl quería matarlo. Iba huyendo del rey Saúl y llega a donde este rey Aquís, que sus siervos seguramente, según lo que dice la palabra de Dios en el 1 Samuel 21, dice de que el rey le dijo que para qué se lo habían traído a este loco. Entonces me imagino que los criados del rey fueron quienes tomaron al rey, a David, ¿verdad? Que para ese entonces todavía él no estaba ejerciendo su reinado. Me imagino que ellos lo tomaron y se lo llevaron al rey. Así que iba, como les decía, iba huyendo de Saúl, de que Saúl le quería dar muerte. Y llega lo llevan donde este rey también, y él sabía de que pues en manos de este rey era hombre muerto, porque no era un rey que su reino era amigo de Israel,
sino que posiblemente enemigos. Entonces, la angustia de David fue grande. Y por eso fingió estar loco. Y luego dice, en el versículo 6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Amén. O sea, era una angustia grande. Y como digo, iba huyendo del rey Saúl, porque el rey Saúl le quería dar muerte. ¿Pero por qué le quería dar muerte al rey Saúl? Porque David había matado, había derrotado a aquel gigante, aquel filisteo. Y es un hecho de que cuando algún cristiano, se pone en la brecha a clamar por su gente, a clamar por su familia, a clamar por su nación, por su país, es un hecho que el enemigo se va a levantar en contra de aquel cristiano y lo va a comenzar a atacar y lo va a comenzar a desesperar y lo va a comenzar a acosar de una forma o de otra. Y algunas veces hasta en el trabajo el enemigo va a usar gente para que lo angustie, para que lo desespere. Y va a llegar momentos en que el cristiano se siente entre la espada y la pared, así como se sentía David, angustiado porque Saúl lo perseguía para quitarle la vida. Y luego llega a donde este otro rey que sabía él también que le podía quitar la vida. Así se sienten algunas veces muchas personas, o porque hacen algo bueno, a otra persona no le parece, o porque aquella persona está bendecida, a otras personas envidiosas no les parece al ver que aquella persona está bendecida. Comienzan a tener envidia y comienzan a buscar la forma cómo derribarlo, cómo destruirlo, cómo hacerle daño, cómo hacerlo vivir en derrota, cómo amargarle la vida para que no sea feliz, cómo destruir a su familia. Comienzan a planear de qué manera le pueden arruinar la vida. Pero ahí está Dios. Pero, ¿qué dice? ¿Qué dijo David? Este pobre clamó y le oyó Jehová. Gloria a Dios. Y lo libró de todas sus angustias. Amén. Dios lo guarda, lo ayuda, lo Sabemos que no estamos solos. Bien, gloria a Dios. Sabemos, como decía, de que el Señor en su misericordia la extiende hacia nosotros. Amén. Aunque seamos seres imperfectos, pero Dios conoce nuestra condición. Amén, así es. Y se acuerda de que somos polvo. Amén, así es. Y luego dice en el mismo Salmo 34, en los versículos 17 y 18 y 19, dice: claman los justos y Jehová oye. Amén. Y los libra de todas sus angustias. Gloria a Dios. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Gloria a Dios. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Gloria a Dios. Así es, bendito Dios. Esta es una realidad. Así es. Por eso dice: claman los justos y Jehová oye. Amén. Dios le oyó a David y lo libró. Amén. De su angustia. Amén. Le guardó la vida, lo protegió de todos aquellos enemigos. Gloria a Dios. Y como decía, pues la envidia que el rey Saúl le tenía fue porque él había dado muerte a aquel filisteo, a aquel Goliat, a aquel gigante que Israel, aquel ejército de Israel, que era un ejército, no tenían valor de enfrentársele a aquel gigante, Goliat.
Y porque David lo hizo, comenzó la envidia de Saúl hacia David. Así es. Porque él sentía, se imaginaba que David le iba a quitar su reino porque porque había congraciado con el pueblo de Israel, porque las mujeres salieron a recibir a David cuando iba de derrotar al gigante Goliat, y decían, danzaban y decían, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Sí. Ahí fue donde entró un espíritu inmundo Envidia. en el rey Saúl, Sí. un espíritu de envidia Sí. y un espíritu que lo atormentaba Sí. por causa de la envidia, porque él abrió su corazón para dar cabida a la envidia que el enemigo le puso en él. Así es. Y por eso es que sabemos que toda persona que le tiene envidia a otra persona, eso no es de Dios, No, sino que es el diablo que le pone ese espíritu de envidia el fracaso. para que le desespere la vida al que está obrando bien, al que está haciendo lo bueno. Hay personas que solo tratan o buscan de hacer lo bueno, de ayudar al necesitado, Así es. pero no faltan los envidiosos. Así es. Pero sabemos que tenemos un Dios grande y Amén. poderoso que nos protege. Que pelea Por por eso dice en el versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Gloria a Dios. Y tenemos también la historia de Josué. En el capítulo 10 y en los versículos 12 y 13 nos narra la palabra de Dios que estaba Israel, el ejército de Israel, peleando contra 5 reyes amorreos, contra 5 reinos. Era un gran ejército, un ejército tan numeroso. Pongámonos a pensar, si un solo reino, un solo rey tenía multitudes de cientos, de miles de guerreros. Y en este caso eran 5 reyes los que se habían unido de los amorreos para pelear contra Israel. Pero Dios le dijo a Josué que no temiera. Gloria a Dios. Que él los había entregado en sus manos. Amén. Y aquella batalla estaba recia. Pero cuando Josué vio que la batalla todavía no terminaba, clamó a Dios. Gloria a Dios. Y le dijo, le ordenó al sol y a la luna que se detuviesen. Amén. Y así fue. Era como el mediodía más o menos cuando Josué hizo aquella oración y le dijo, sol, detente en Gabaón, y tu luna, detente en el valle de Jalón. Y Dios le concedió aquella petición a Josué. Gloria a Dios. Aunque Aleluya. sabemos que científicamente no es el sol el que rota, el que gira, ni la luna, sino que es la tierra. Pero Dios vio la angustia de Josué. Así es. Y por eso fue que Dios le respondió. Gloria a Dios. Y Dios hizo que el sol se detuviera. Amén. Al mediodía, como por un día. Pónganse a pensar, como por un día se detuvo el sol. O sea que no hubo noche cuando debía haber entrado la oscuridad, sino que hubo día que el sol se mantuvo Que venció la batalla. estacionado. Amén. Y la luna por igual, porque como no hubo oscuridad por muchas horas, pues la luna no dio su luz.
o no era necesario que la luna transmitiera su luz. Y se mantuvo pues aquel sol ahí, a través del clamor de Josué. Amén. Dios le oyó. Amén. Y como dice acá en el versículo 17 que hemos leído del Salmo 34, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Gloria a Dios. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Amén. ¿Por qué a los contritos de espíritu? Porque cuando tenemos una angustia, que nos sentimos acosados por un lado y por otro, y que nos desesperan la vida, que el enemigo está usando a ciertas personas para desesperarnos, nos sentimos realmente angustiados. Así como en aquel tiempo, que los reyes cuando recibían una mala noticia, se humillaban delante de Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios que se vestían de cilicio y echaban ceniza sobre su cabeza. Aquel cilicio era un traje que se ponían como un costal de yute que tiene pelos, que tiene cosas que se siente como que tiene púas y que martirizan el cuerpo, que duele, que es molestia, que no se siente agradable en nuestro cuerpo. Entonces se vestían de cilicio en señal de humillación. Amén. En señal de que se estaban rindiendo a Dios, que se estaban humillando delante de Él para que Dios viera aquel quebranto de aquel corazón, que se había humillado aquel rey o aquella persona delante de Dios, y Dios daba la respuesta. Amén. Por eso dice en el 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Sí. ¿Quién no se va a contritar al tener una angustia, una aflicción? ¿Quién no se va a contritar? Es lógico que nos vamos a sentir tristes, quebrantados. Y es por eso mismo que le clamamos a Dios, y le clamamos a todo momento para que Dios se apiade de nosotros y nos dé la respuesta. Y por eso dice en el 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Gloria a Dios. Sí, el que de pelea. todas ellas le librará Jehová. Porque, como he dicho en otras ocasiones, de Dios es la batalla. Amén. Él es el que pelea por sus hijos. Él pelea la batalla. Amén. Gloria Y a Dios. si usted está sufriendo, que tal vez